amigos de Vive y Brilla, muchas gracias por estar aquí en nuestro segundo episodio. Y fíjense qué episodio tan bonito, tan especial, porque es un tema supremamente interesante, esto de la medicina alternativa. Pero para que nos cuenten bien qué es la medicina alternativa, los alcances, qué podemos lograr con ella, tenemos hoy a un súper invitado especial. Si me preguntan a mí, yo le voy a decir que es una eminencia, porque eso es lo único que yo digo de este señor, pero... Ahí les va. El doctor Michel Di-Gianmarco Petit es doctor con maestría en medicina china. Tiene una maestría en homeopatía, tiene una maestría en terapia física, quiropráctica y terapia miofacial, una maestría en bioneuroemoción y además es terapeuta psicológico cristiano. Si falta algo, pues ya que nos lo diga él. Bienvenido, doctor Michel, a Vive y Brilla, episodio número 2. Ah, es todo un placer y un honor estar contigo en este precioso programa. Eh, eh, y no, ha sido bastante clara con respecto a mi resumen curricular. Es como su nombre indica, ella nació como nominal, es decir, nominalmente hablando, como alternativa a lo que teníamos como medicina delante de nosotros para poder ser atendidos como pacientes, ¿ok? Y poder buscar en un lugar adicional lo que no hemos encontrado en la atención clínico-médica que hayamos recibido con anterioridad. En el caso de alternativa, era llamada alternativa. Actualmente, el nombre fue variando como es casi siempre manual, es natural, entonces se trabaja por un sinónimo de atención clínico que es terapéutico, ¿ok? O es terapia, o es tratamiento, entonces eh, terapia es un sinónimo de tratamiento también y entonces significa que uno debe ser atendido terapéuticamente. Y como es una de las naturopatías considerada así dentro de la Organización Mundial de la Salud, o contemplada así por la Organización Mundial de la Salud, se le llevó el nombre de terapias complementarias, porque también puede no ser una alternativa o esto o aquello, sino complementar la acción que la medicina galénica, que en el hemisferio occidental es lo que más se da, sino que podemos tener esa complementariedad o podemos tener esa posibilidad de atendernos solamente con lo que no sea galénico. En el caso de las medicinas naturales, atendemos a la persona de una manera integral. ¿Okay? Entonces, nos llamaron a lo que hoy día, desde hace un par de años, 3 años atrás, viene ya globalmente llamado como medicina integrativa. ¿Okay? Ok. Entonces, ahora nos dicen que somos especialistas en medicina integrativa. ¿Okay? Ok, doctor, eso está súper interesante porque mucha gente tiene ese tipo de dudas, ¿no? El por qué es Ujú. alternativa, por qué se nombra. Ahora usted nos dice que se llama integrativa, que me parece bastante bueno para lo que se hace. Otra de las preguntas que nos hacemos muchísimo, los que no sabemos mucho acerca de este tema, es cómo puede la medicina alternativa ayudar a personas a que puedan prevenir o mejorar algún cuadro que tienen actualmente y con el que vienen padeciendo desde hace muchísimos, muchísimos años. Bueno, comenzando la medicina eh, natural, o las medicinas integrativas, o las que se llaman alternativas en la pregunta que me estás haciendo, eh, se enfocan en fortalecer el sistema inmunológico de la persona. De ahí que somos más preventivos y somos de atención primaria, como llaman la atención terapéutica primaria, ¿okay? Que es la que llega antes de llegar a un hospital o llegar a cuando no se vale, ya no se puede hacer mayor cosa. ¿Okay? En el caso de las personas que tienen un padecimiento de larga data, cronificado, que también puede estar degenerando ya, o que sea degenerativo, eh, las medicinas, tanto tradicional, digamos China, porque la medicina tradicional existe antes de que existiera la China como tal, como país, se enfocan en trabajar
la persona en su integralidad, entendiendo que vamos a buscar la raíz de cuál es el proceso que lleva a presentar la sintomatología a la cual a la persona etiquetan como enfermedad o que yo padezco de o yo soy. Que la persona llega a personificar tanto que le dicen que tiene una condición. Incluso personas que con la herramienta clínica con que le atienden no tienen las, ¿cómo te digo? Las técnicas para llegar más allá. Entonces le dicen a la persona que tiene una condición. ¿Eh? Hablar de condiciones podremos hablar en lo sucesivo en la conversación, en la entrevista, pero focalmente es que no tienen más herramientas. Entonces, como no creen en las medicinas naturales, ¿okay? Que es lo inherente al ser humano, lo natural, entonces creen solamente en una técnica, se enfocan en una sola técnica y demeritan la posibilidad que haya a través de otras herramientas que las personas puedan ser atendidas y puedan salir del estancamiento en la sintomatología en la que se encuentran, patológicamente hablando, claro está, ¿no? Entonces la Claro. persona te dice, por ejemplo, es que yo soy diabético o soy hipertenso. No, yo soy Michelle, tú eres Glendy. Tú no eres una... No, es que sí, la persona, sí, la toman como parte de su vida, son integralmente, hasta no son de nombre, sino son ellos, son eso, ¿eh? Son el padecimiento, etiquetándose y sentenciándose a que no van a salir de ello, o que es prácticamente imposible, no se consigue que eso salga, cosa que es totalmente falsa. ¿Eh? Así es. Eh, Hay grandes exponentes de la medicina integrativa, de las medicinas naturales, como el doctor Lay Ribeiro, que la gente habla, no, es que el del Brasil, no, ahora no se puede decir en un solo lugar porque las redes nos tienen globalizados. Él con varios exponentes grandiosos de centros como las mejores universidades de los Estados Unidos, de Europa, de Corea, de Japón, que incluso de gente de la China, se han sumado a estudios donde la función de los problemas metabólicos han sido por el tipo de nutrición destructiva que nosotros tenemos. Entonces, la persona que se etiqueta, por ejemplo, como diabética o hipertensa, síntoma de la deficiencia de la metabolización por una nutrición destructiva que tiene la persona, allende de la actitud temperamental que la conlleva, ¿okay? Que lo lleva a tener una deficiencia, y este sí es el origen, una deficiencia orgánica en las funciones de los riñones. Claro. ¿Okay? Entonces es una deficiencia renal funcional y es que va golpeando después las estructuras. Entonces después también va a ser estructura que puede manifestarse. Una persona con un problema de glomerular, quiere decir que después sus riñones no funcionen bien o que no controlen a nivel del sistema neuroendocrino, donde los riñones tienen un papel bastante preponderante, a no poder drenar la hormona que hace el drenaje o produce el drenaje de las arterias, produciendo la consecuente hipertensión o tensión arterial alta. Alta. ¿Okay? Así es. Fíjese. Es que soy hipertenso y se vuelve a etiquetar. No, mijo, usted lo que tiene es una deficiencia de las funciones de los riñones, ¿ok? Que se puede corregir. Claro que sí, se puede corregir, incluso con la persona estando entrando en una primera etapa de la diálisis renal, se le puede corregir y puede salir de ella, ¿ok? A pesar de que ya estuviese en ese momento muy degenerado por la deficiencia de minerales como el magnesio y de otros electrolitos que el cuerpo necesita grandemente. ¿Okay? Entonces, es entender cuál es el proceso personal y por ende es que nos tardamos más en una consulta, ¿eh? Porque la atención es personal, es entender cómo los procesos particulares han afectado las estructuras y las funciones del cuerpo que habita la persona. Entendiendo que una persona es un espíritu, un alma en un cuerpo. ¿Okay? La persona no es el cuerpo. La persona va usando el cuerpo para el cotidiano, la cotidiana vida terrenal y va amoldándose al cuerpo. El cuerpo va amoldándose al alma y ahí vienen nuestras pequeñas cicatrices, nuestra forma en que lo volvemos. Unos nos volvemos muy obesos, otros extremadamente delgados, otros vivimos metidos en un gimnasio, un entrenamiento
haciendo una hipertrofia muscular, ¿ok? Otros vivimos metidos como ratones de biblioteca o en las redes estudiando, ¿ok? Preparándonos para otros momentos de nuestra vida, más allá del momento de la formación, ¿ok? Pero lo formamos o lo deformamos y así formamos o deformamos lo que llamamos vida. Ok, Doc. Y hablando de esto, Doc, escuchándolo mencionar las enfermedades, todo esto, que sí, que ciertamente nosotros solemos tomar esa enfermedad, ya prácticamente soy diabético, soy hipertenso, ¿no? Ujú. Pero ¿le ha tocado algún caso en el que usted haya ayudado a alguien que ya la medicina convencional prácticamente le había dicho, con usted no podemos hacer nada? ¿Le ha tocado algo así de difícil o de duro? Sí, sí. ¿Nos puede contar? Como, como cotidianidad, te puedo contar algún que otro caso. Este, una persona femenino de 60 años, ya operada varias veces del miembro inferior derecho, es decir, de la pierna desde la rodilla hacia abajo, por una acumulación grasa muy fuerte y que se le etiqueta como lipedema, ¿ok? Es una hinchazón, ¿ok? Una edematización del miembro inferior que llegan hasta casos degenerativos brutales en los cuales tienen que amputar, ¿ok? Y que por más drenajes linfáticos manuales que se le hacen a la persona, esta no logra deshinchar porque los ganglios están hipotrofiados, ¿ok? O atrofiados, en los casos más fuertes. En esta persona me tocó con varios ganglios, ella había sido operada en una clínica muy reputada Sao Paulo, ¿ok? En la Mayo, y después también fue operada en la Mayo en Nueva York, le fueron extirpados varios ganglios, y total de que después el caminar de ella se volvió muy doloroso, tenía que vivir con una media depresión muy dolorosa, este, y cuando le conocí, quedamos en que empezáramos a hacer terapia, empezamos a hacer una terapia complementaria, integrada. Empezamos con una desintoxicación homeopática, trabajamos con acupuntura, trabajamos con drenaje linfático y trabajamos con terapia miofascial. Luego tuvimos que trabajar con aceites esenciales, con una fórmula magistral de aceites esenciales preparada por mí, este, que es la que la ha llevado en la ingesta y en la colocación dérmica, la ha llevado a poder simplemente vivir con, ya lleva 2 años con la terapia, con medianas hinchazones recurrentes y sin mayor dolor. Wow, Doc, impresionante. Bueno, yo voy a aprovechar aquí para comentarles. Yo conozco al doctor Michel hace unos cuantos años, unos varios años atrás, pero les voy a comentar que una de las cosas que yo vi y viví, las vivimos con mi abuelita. Mi abuela en ese momento tenía 91 años, si mal no recuerdo, cuando, sí, 91 estaba ya mi viejita. Bueno, fue una bendición enorme mi viejita, pero que le llega el famoso, la vesícula llena de piedras, cálculos en la vesícula, y pues de emergencia tocó sacarla a la clínica porque vomitaba, regresaba todo lo que comía. Y cuando la ven, pues ese era el diagnóstico y no, hay que operarla. Imagínense operar a una persona de 91 años. O sea, no, no, definitivamente yo recuerdo que dije no, fue la única en la familia que dije no, yo prefiero llevarla con el doctor Michel y a regañadientes, porque una hermana estaba a favor, el otro hermano estaba en contra, pero bueno, la llevamos, mi abuela dijo, sí, llévenme con Michelle, me acuerdo clarito, y pues empezamos a tratarla, a tratarla, a tratarla, y Michelle dijo, 15 días, tráigame a la abuelita, 15 días, le ponemos una dieta. Y con su acupuntura, que me acuerdo que le ponías incluso algo en los pies, como unos parchecitos, algo así. Pero mi abuela feliz. Ujú. A los 15 días, mi otra hermana, la escéptica, llevó a mi abuela a hacer al hospital otra vez un eco para ver cómo estaba. Y el doctor dijo, ¿para qué me traen a la abuelita? No, que tiene cálculos. ¿Dónde? Aquí, mire, que acá, que allá. Ni uno. Impresionantemente, yo creo que es de los casos que wow, eso fue impresionante, Doc. No sé si usted se acuerda de eso.
Me recuerdo muy bien. Este, yo me acuerdo que venía de la playa de estar comiendo ella chicharrones de puerco frito. Y por la ingesta decían que del chicharrón frito ella tenía calculada la vesícula, y eso es mentira, ¿ok? Que la grasa del puerco no te produce eso, eso era una costumbre que tenían hace años atrás, demostrar eso. Este, pero sí, el peligro era por la hipertensión recurrente que ella tenía. Me acuerdo que cuando ella llega, me dicen, no, es que me iban a operar, pero me dio una hipertensión, una crisis hipertensiva. Yo, ¿cómo no te va a dar una crisis hipertensiva si nada más de decirte que te van a echar cuchillo, ¿quién no le va a dar miedo? ¿Eh? Así es. Y a tu edad, ¿sabes? Eso. Y recuerdo que hasta dormida se quedaba en la terapia, en la camilla. ¿Eh? Y muy agradecido porque Sergina fue un ser muy especial que pasó por mi vida. Y yo creo que ella fue una de las personas que marcó todas las vidas por las cuales pasó. ¿Eh? Así es, Doc. Muchísimas gracias por sus palabras, porque mi abuela de verdad, mi abuela detestaba las agujas, pero se dejaba poner los Sí. parchecitos que le ponía el doctor Michel y sí me la ayudó mucho, me la ayudó mucho, mucho, mucho. Muchas gracias. Pero bueno, recordando todo eso, Doc, y mire, justamente una de las cosas que yo aprendí con usted es que nosotros mismos creamos muchas veces esas enfermedades. Y, por Sí. ejemplo, me acuerdo cuando yo era la que me consultaba también, que es otro tema y otro caso, pero recuerdo que usted nos enseñó o me enseñó mucho que el dolor de cabeza tenía un significado para esa gente que todo el tiempo está, que me duele la cabeza, me duele la cabeza, no, que seguro es el calor, que seguro es el frío, que seguro es la sal. ¿Qué significa eso de que te esté doliendo la cabeza todo el tiempo? Wow. Tiene un sinfín de causas, ¿no? Pero las más comunes podemos citarlas, que pueden ser por un exceso o por una deficiencia. ¿Ok? Los casos diametralmente opuestos. El exceso puede ser un exceso de preocupación, de manera que eh, sientes que no avanzas y que persiste el pensamiento, trayéndote la preocupación que conlleva el miedo ahí asaltado. Eso causa una deficiencia, ¿eh? En el control, la otra, o en el centro de las emociones, no en el control, sino en el centro emocional o temperamental. La otra es el caso opuesto, que es el de actitud prepotente, ¿eh? Que las cosas le causan ira, llevando la ira a o no expresarla, o expresarla de una manera muy peyorativa, sin poder, por ende, descargar. Porque si a la ira le vas a sumar expresiones peyorativas que le van a sumar más ganas, porque no terminas voy a decir el término, evacuar de ti toda esa porquería. ¿Ok? Porque que te moleste o no te moleste, esa molestia no va a variar la situación que está causada, que te llevó a esa molestia. ¿Eh? Así es. Racionalizar y entender que no estaba en tu control en principio es lo primordial. Eso te va a permitir a no llevar a perder el centro de tus emociones y buscar, sí, la posibilidad de una respuesta ante ese evento. Entonces, por un exceso, puede llevar a esas dolores de cabeza, migrañas, ¿eh? Ataques cerebrovasculares, ¿ok? Que le dicen eventos cerebrovasculares, o EBC, o le dicen EBE, o le dicen derrame cerebral, la rotura de un vaso sanguíneo, o una isquemia, una inflamación de un vaso sanguíneo por la presión de un ganglio de un nervio en la zona encefálica. Y a las personas que todo el tiempo están aguantándose las cosas que tienen que decir, que se las tragan y se las tragan y agarran esos corajes, esas son las personas que generalmente sufren más del estómago o de qué. O sí, bueno, es que pueden sufrir de estas migrañas que hablamos, por ejemplo, porque su energía, su sangre, su flujo sanguíneo se estanque en la cabeza, o las personas que enseguida todas las emociones o las circunstancias emocionales que, que les perturban, ¿eh? Causan precisamente un problema estomacal. Son ese tipo de personas que dicen, se me hace un nudo en el estómago, siento piedras en el estómago. ¿Ok? Y por supuesto,
generan una concentración mayor de ácido clorhídrico en el estómago por la circunstancia, que es un evento más allá de cualquier cosa, de ansiedad, de angustia, porque ya está somatizada la ansiedad, ¿okay? Que es ese conjunto de miedos, porque está sucediendo lo que temían que podía suceder, ¿eh? Sin poder controlarlo. Y encima, ¿cómo voy a decir algo? De hecho, hay unos que simulan no tener ningún tipo de emoción en el momento y tragándose las cosas, llega un momento que tratan de hacer un retrato de la cosa y tienen una parálisis facial afíbole. ¿Eh? ¿Por Wow. qué? Porque los tejidos nerviosos que están interconectados con el estómago van por circulan por el rostro, todo nuestro sistema digestivo. Se muestra en nuestro rostro. Entonces, si pegan en el estómago, se contraen, ¿eh? Y causan esa parálisis facial, que dicen afrío, es decir, por frío, no por un viento frío, un viento externo, es una circunstancia externa que causa temor, que es un frío que recorre todo el terreno humano que está padeciendo. Dios ¿Eh? mío, Doc. Y los dolores de rodilla. Los dolores de rodilla, eso también es muy recurrente que escucha uno. Es que todo el tiempo me duelen las piernas, me duelen las rodillas, me duelen los pies, es que sufro de eso. ¿Qué puede ser eso? Oh, dolor de rodilla, un término que tiene que ver con muchas cosas. Un dolor de rodilla puede ser simplemente estructural, una disfunción también, así, funcional, o puede ser causado también por una actitud, es decir, actitudinal, o puede ser por las tres cosas. ¿Eh? Si hay tres factores siempre. ¿Eh? Entonces, el primer factor, el estructural, porque tenga la estructura desgastada o haya sido utilizada sin ser cuidada. Casi siempre las articulaciones, esta que estamos hablando, la rodilla, ella soporta las tres cuartas partes del peso humano, reporteando en seis octavas partes del peso humano cada lado. ¿Okay? Pero bilateralmente son tres cuartas partes del peso, amén de la inercia con que lo usamos. O sea, mientras menos desarrollo muscular tengamos en nuestros miembros inferiores, nuestras articulaciones, empezando por la cadera, que están los flexores de la cadera, las rodillas, que están los músculos más largos del cuerpo, que están alrededor del fémur, ¿eh? Y luego tenemos pantorrilla, que nace, el tendón de Aquiles nace detrás de la rodilla y llega hasta la fascia plantar, ¿eh? Entonces, todo ese entrelazamiento tiene que estar bien desarrollado, porque lo que protege toda articulación es el paquete muscular alrededor de la misma, ¿eh? Entonces, tres articulaciones, las más grandes del cuerpo son la de la coxofemoral, o que le llamamos de la cadera, ¿eh? La del hombro, y luego sigue la de la rodilla. Luego a ella sigue la del codo, ¿eh? Y la de los tobillos y muñecas. ¿Eh? Entonces, esa articulación en particular, en la parte emocional que permite que, oye, yo no sufría de nada y ahora tengo una artrosis de rodilla, una hidroartrosis, o tengo un dolor de rodilla, yo me muevo y me duelen las rodillas, o estoy tostadita y no por el sol, estoy crocante, como dicen muchos, porque lo que hacen es un ruido como de galletas rompiéndose cada vez que se agachan o se levantan de las rodillas, que son adherencias, ¿ok? Adherencias que se están formando en la zona. Pero ese dolor que se presenta es porque tenemos muchas veces problemas con la autoridad en nuestra vida. ¿Cómo es eso? Es decir, la primera autoridad en nuestra vida es la divinidad en nuestra vida conforme la veamos. De cómo está nuestra relación con la divinidad. Porque quien define y es el legislador es el Santísimo Creador. ¿Ok? Y cuando uno rompe con esos esquemas de ley, llega un momento en que uno va rompiendo el habitáculo donde está transitando en esta vida, que es el cuerpo, y empieza a reflejarse en los sitios en los cuales yo me rindo a. Si yo delante de quién me inclino, delante de aquel que es el Señor, en este caso sería el Dios en su vida. Ahora, luego la segunda ley son nuestros padres, por la cual padecemos mucho más, sobre todo por el tipo de crianzas que podemos tener en los núcleos familiares en los últimos años tan disfuncionales. ¿Eh? Ya eso es un tema total, completo.
y muy complejo y muy particular. Luego está nuestros jefes en las compañías en las que trabajamos, en las empresas que trabajamos. O puede estar la ley del condominio en donde yo vivo, que no me la quiero calar. ¿Ok? Sin embargo, estoy sujeto a ello y eso no me da la gana. O hay otras cosas. El gobierno que tengo local, o el gobierno estatal, o el gobierno nacional, o el gobierno de mi país, si estoy viviendo en otro. ¿Ok? Puede causar eso. Parece, pero parece como muy tomado por los pelos. Empieza a buscar y empieza a preguntar a las personas de los problemas de rodillas. ¿Ok? Y unos 15.000 casos después de la experiencia podrá emitir una palabra al respecto. Y no es una formación que tenga de manera particular, sino viene tanto por la escuela de la biodecodificación biológica o la bioneuromoción, viene tanto por la escuela de la terapia comportamental, ¿okay? Viene también las terapias integrativas, antes le decían terapias holísticas, ¿okay? Donde examinamos a la persona como un todo y podemos ver que cuando hay mudanza de ellos, empiezan a desaparecer los problemas. De verdad que yo sin temor a equivocarme diría que ustedes es una de las personas que más preparadas, de las que más preparadas conozco, que le habla con pasión. eh, Cuando hace su trabajo, lo he visto, les digo porque lo he vivido, llevé terapias con el doc por un nódulo tiroideo, así fue como Dios lo puso en mi camino. Y wow, o sea, he visto cosas de transformar completamente. Yo diría que parte de lo que yo soy hoy en día y todo lo que he venido aprendiendo de estos años para acá, empezó con usted. Cuando aprendí que sí, que las emociones influyen en nuestro cuerpo, que afectan lo que sentimos, claro, el no expresar incluso daña a nuestro cuerpo o expresarlo de manera incorrecta también daña a nuestro cuerpo, nos daña el alma, nos daña el espíritu, todo, ¿no? Pero algo que sí me llama la atención, Doc, y que nunca le pude preguntar en su momento, es cómo usted se interesó en esto de las terapias alternativas, llamadas hoy terapias integrativas. ¿Qué le motivó? Porque yo Ujú. creo que usted habla con pasión y explica y lo mismo es, miren, para los que no tienen el placer de conocerlo en persona, pero así es, él va poniendo las agujas y te va contando esto es esto y esto es aquello, y uno ni entiende, pero se siente con una paz y una tranquilidad impresionante. ¿Qué lo inspiró? ¿De dónde nace? ¿Por qué el doctor Michel Di Gianmarco hace lo que hace por ayudar a tanta gente, doc? Bueno, empezando en mi familia, existen personas preparadas en la medicina. Mis dos hermanas, una es ginecólogo, mastólogo, oncólogo, ¿ok? Este, la otra es psicólogo clínico, ¿ok? Este, y también es docente, ¿ok? Luego, mis cuñados también médicos, mis padrinos médicos, entonces siempre estuve cerca de ellos. Luego, siendo niño, ya preadolescente, empecé a, no solamente estaba interesado en el fútbol, en los deportes, sino que amigos míos estaban practicando lo que llamaban karate coreano. Este, y estaban cerca de la casa y el señor que dictaba las clases ahí era el presidente de la Federación Internacional de Taekwondo, es decir, del karate coreano, porque ¿cómo es taekwondo? Es que, ¿cómo se llamaba? Era taekwondo, Taekwondo, y sí. que es, sí, es el arte marcial nacional de Corea. Y bueno, yo voy para allá y él era el coreano con mayor tiempo en Venezuela y de mayor edad, ¿ok? Y hay una característica que eso socialmente ellos respetan en su sociedad, ellos respetan mucho al mayor, ¿ok? Así apenas lo conozcan, o si es un amigo tuyo, tú respetas mucho más porque es mayor que tú, así sea un año mayor que tú, o meses mayor que tú, ¿ok? Entonces, hay un aspecto social envuelto. Luego, cuando llego ya, que, oye, voy a entrenar y las cosas y tal, el profe tenía en la parte delantera y un poquito más abajo de la casa, que no era una casa de cuarto quinta, 4 pisos tenía esa casa, tenía un patio atrás muy grande donde entrenábamos, que tenía su consultorio de acupuntura, ¿ok? Y de medicina coreana. Este muchachito
ha sido una persona de mucha adrenalina y mucho cortisol libre en el cuerpo. Y cuando me trataban de poner en cintura con carácter los entrenadores, instructores, yo, hazme obedecer, pues yo también tengo manos y tengo pies y tengo la técnica también para arrancarte la cabeza. Y yo no entendía aquello de honrar nuestra disciplina. Pues bien, entonces me mandaban castigado donde profe. Y ahí yo veía que el profe atendía a las personas. Algunos no entendían el idioma porque hablaba en coreano o hablaba en inglés al principio. Este, fue un hombre muy preparado, todavía está vivo. El profe ya tiene ciento y tantos años. ¿Ok? Este, ya está en Corea de regreso porque ya en la edad ya oxidada, no dorada, ¿ok? Ya llegando a los 90 y tanto, empezó a tener problemas con la vista por un problema de diabetes de la ancianidad. Y sin embargo, tú veías las fotografías de ese hombre tiene noventa y tantos años. Digo, no, no te lo creo. Parecía una persona de 70 años, 60 y tantos años, 60 y mucho. Pero sí, estaba más bien próximo a cumplir los 100. Pues a los 16 ya él me dio autorización para poner agujas y ya me conocía las primeras técnicas quiroprácticas. Podía practicarlo con mi familia hasta que llegué a la mayoría de edad, que la primera tarjeta refiriéndome para una escuela de acupuntura aquí en Venezuela fue la tarjeta de él, donde hacía una referencia al director de la escuela para que yo fuese recibido como alumno de la. Y de esa escuela yo pasé a estudiar con uno de los discípulos del padre de la acupuntura moderna, el fundador de la Sociedad Mundial de Acupuntura. Era, en su caso, el alumno de él era el doctor Carlos Nogueira Pérez, uno de los mejores acupuntores de Europa, desarrollador de la medicina bioenergética, el cuadro de la medicina bioenergética y de la acupuntura bioenergética. Luego estudié con otro compañero de él y yerno del padre de la acupuntura moderna, llamado, y todavía vive, se llama el doctor Tran Diet Sum, es chino-vietnamita y él vive en Hanoi, y es el que lleva la Fundación Bangui de medicina china y de medicina bioenergética. ¿Okay? Luego sí, después de Voltaire de España, porque eso fue estudios también en España, este, estuve estudiando con la doctora Mirta Riera Castellano, una de las mejores eh, especialistas de la homeopatía ¿eh? Que he conocido y una de las personas que me enseñó a observar el espectro del trato del alma y del espíritu en el cuerpo de la persona en la acupuntura. ¿eh? Y fue una de las personas que me llevó a poder lograr dar el paso para la medicina tibetana, cuando me especialicé en la medicina tibetana. Y ella era psiquiatra, y por ahí también me abrió la puerta hacia los estudios psicológicos que después empecé a llevar adelante. Pero es una historia que si me pongo a decirte toda la historia, todavía estoy estudiando, regresé de Brasil a Venezuela hace unos días. Este, por el regreso tuve que parar el término, me falta un semestre para terminar radiología, el pregrado de radiología. Hace un tiempito atrás terminé lo que es la psicoterapia cristiana. Eh, También hice allá terapia comportamental, es decir, hice varios estudios superiores allá, porque soy un inquieto e incansable fijón de el por qué de las cosas nos suceden en el universo interno y que afectan nuestro devenir en el universo externo que tenemos alrededor y en nuestro cuerpo. Y vamos, si nos permite, por favor, contestarle aquí a estos amiguitos y amiguitas que nos mandaron su pregunta. Mire, ahí va la primera. Ellas son venezolanas, de hecho, si les pueden mandar un saludo, viven aquí en San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco. Se llaman Lisette y Flor Beltrán. La pregunta de ellas es si realmente la acupuntura sirve para mejorar los síntomas de la San Pedro fibromialgia. Tlaquepaque. Así es. Caramba.
Un saludo para las que son hermanas, ellas, son Beltrán las Madre dos. e hija. La mamá Un acaba de gran cumplir saludo a la 80 familia Beltrán. añitos. Entonces, ah, caramba, qué bendición. Fíjate, la fibromialgia, eh, si los nombres de los padecimientos tienen una raíz casi siempre del latín o del griego, que es donde se ha formado más que todo la escuela galénica. Hablamos de fibra, mio y algis. Entonces, la fibra habla, el fibromialgia es un padecimiento de un sufrimiento interior, lo que llaman la enfermedad de las fibras familiares. ¿Ok? Entonces, abarca más que lo que puede analizarse dentro de una obra de trabajo psiquiátrico, ¿ok? O del enfoque de la psique, porque no está en la psique, está en el alma. Alma viene del término anime o anima en latín, que significa eh, el ser viviente y es el que los padecimientos anímicos son los padecimientos de los estados del alma. Estamos hablando de los estados, habla del temperamento, del estar, de lo circunstancial que me afecta en mis fibras más profundas, en mis estructuras, casi siempre de protección o de locomoción. ¿Eh? Entonces, la fibra habla de los vínculos familiares, de los que a lo que estoy sujeto familiarmente, ¿ok? Casi siempre por vínculos sanguíneos. Luego el mío significa músculo en griego, ¿ok? Y es la impotencia de lo que tengo que someterme a esta situación, la impotencia a no poder salir de ello. Entonces, la fibromialgia se retroalimenta con la vigencia de las causales cotidianamente, toda vez que yo no ataque la raíz. Y el dolor, algia, es dolor. Este dolor es un dolor psíquico que se somatiza. Entonces tenemos que la fibromialgia es un padecimiento psicosomático, por eso es que la andaron con el psiquiatra. ¿Ok? Claro, Ahora, es de trastorno conductual o trastorno comportamental. No es el modo en cómo yo me relaciono, es relacional. No es de trastorno de la personalidad. ¿Me explico? claro. No es un trastorno mental, es un trastorno comportamental. Hay que empezar allí, porque todo de aquí para adentro es químico. Todo lo que pienso, observo, comprendo, ¿eh? Me expreso, me muevo, necesita una orden bioeléctrica que va por un sistema que es conectivo, que conecta desde la punta del cabello hasta la punta del pie, desde afuera de la estructura hasta adentro, donde una parte que es en los más aptos el 7% y en los menos aptos el 5 o un poco menos por ciento de la capacidad de la masa encefálica, ¿okay? Es nuestro estado consciente. Entonces, la otra parte o remanente que queda, que es el 93 a 95%, ¿okay? Es mi sistema nervioso autónomo. O sea, es que el sistema nervioso que no depende ni espera por mis decisiones y mi voluntad, pero que se ve muchas veces afectado por ese que apenas ocupa ese porcentaje para trabajar, que es tan invasivo y muchas veces lesivo y que lleva al pérdida de control o a volarse la tapa de los sesos, ¿ok? Por las actitudes, por la manera en que vivimos. ¿Por qué? Porque en nuestro cuerpo dentro, todo lo que nosotros como sistema nervioso consciente, lo que generamos es o un neurotransmisor o un neurotóxico. No hay medias tintas. Así que o es positivo o es negativo. Entonces, si es psicosomático el padecimiento, es por un neurotóxico, por una crisis oxidativa y por un sistema inflamatorio que está dando al traste con mi salud, que puede ser por la ingesta de las emociones que me trago, que no comunico la verdad de lo que
yo siento y cómo siento, por X razones, por la ingesta del alimento con el cual me nutro y que lo que me estoy nutriendo no es lo bueno exclusivamente, y que normalmente lo que no es bueno, sino que es tóxico para nosotros, es lo que es más sabroso, ¿ok? Y es lo que más fácil y es lo que más asequible está a nuestros bolsillos, ¿eh? Pero no por eso quiere decir que sea sano. Así es. Yo estaba mencionando al doctor Ribeiro. El doctor Ribeiro está ahorita con la publicación de lo que es inflamatorio a nuestras arterias y los bloqueos de nuestras arterias y las crisis de ateromas dentro de nuestro sistema arterial y venoso que causan los problemas coronarios, cardiovasculares, viene dado por los aceites vegetales. Se lo metemos al coche, el carro, y la verdad que lo destruimos. Imagínate qué hacemos con el carrito que tenemos para circular en esta vida. Para la vida, así es. ¿Eh? Entonces, hay solamente algunos aceites que son los que, metabólicamente hablando, nuestro cuerpo sí asimila y se siente familiarizado con ello, que es el aceite de oliva extra virgen obtenido por prensado en frío, el aceite de coco orgánico, ¿cómo se llama? La grasa o la manteca de cerdo, que depende porque como la gente está entendiendo que ahora la manteca de cerdo de verdad era la buena, que decíamos en Venezuela la manteca de los tres cochinitos, Sí. ¿recuerdas? Bueno, ahora sí es buena ella y tal, y la cosa. Antes nos decían que la mantequilla era un asesinato y tal. La mantequilla es el otro, ¿cómo se llama? El otro lubricante que podemos tener, pero que es animal. ¿Eh? Estos son los únicos que podemos utilizar como grasas para la nutrición y para una asimilación metabólica no inflamatoria, no causando crisis oxidativas, de estrés oxidativo dentro del cuerpo y no causando neurotoxinas dentro de nuestro cuerpo. Hay otra pregunta, son cinco nomás, Ujú. pero vamos por la segunda. Esta pregunta es de una Ok. amiguita de aquí de México, porque ella se llama Ujú, Adriana ujú, Farías, desde Zapopan, Jalisco también. ujú, Pregunta, ¿por qué algunas personas comentan que al ujú. iniciar tratamiento de medicina integrativa, se acentúan los síntomas y después es que se comienzan a mejorar? A ver, para la señorita allá en Jalisco, a veces eh, que se presentan como reacción del organismo que recibe la terapia o la medicación, eh, hay una reacción del sistema inmunológico ¿eh? que va a presentar batalla ante los síntomas que antes estaba ya siendo vencido, así que ya se estaba mencionando menos el síntoma. ¿Okay? El síntoma es una alarma, no es la enfermedad. Es como la diabetes es una alarma, no es la enfermedad, como ya hablamos anteriormente. La fibromialgia es una alarma, no es la enfermedad. Entonces, si yo le voy a meter un sedante a la persona, un inhibidor, es un Prozac, para hablar de un inhibidor emocional, ¿eh? Yo simplemente estoy drogando a la persona, estoy dándole un batazo o estoy cortando los cables de la alarma, de la expresión de la alarma, pero el padecimiento va a penetrar. Entonces, esa alarma que se muestra es la lucha de tu sistema inmunológico bloqueando el paso más allá de donde lo consigues, del padecimiento que estás degenerando o que quiere dar al traste con tu salud más profundamente, es decir, causar mayor destrucción. Cuando hay tratamientos físicos, sea miofacial, quiropráctico, osteopático, en la rehabilitación o eh, te ponen en la rehabilitación a hacer ejercicio físico en el gimnasio, porque vas a hacer una terapia de fortalecimiento, entonces una terapia este, eh, calisténica, que tiene que ver con el fortalecimiento de tu cuerpo propio y no tienes que utilizar la musculación todavía. Y al día siguiente tú estás más destruida que nada. ¿Okay? Al día siguiente te sientes dolores. Tú dices, no, este tipo lo que está enfermo si piensa que yo voy a hacer esto. Por ejemplo, o tienes te ponen las gotas homeopáticas
y la rabia que tenías con X fulano se ha multiplicado por 10, ¿ok? Porque estás entendiendo una cantidad de porqués. Lo que estás haciendo son insights. Es decir, tu sistema inmunológico emocional, la resistencia al cambio, te está diciendo el por qué y justifica por qué tú estás sintiendo aquella rabia para con o animadversión para con el individuo a situación o circunstancia que te ha llevado a tener un mayor peso en ese problema de salud y que se ha manifestado como ese problema de salud. En otros es que ponemos una medicación, y esto ya es responsabilidad del especialista a cargo, ponemos una medicación o tratamiento muy fuerte para el momento en que iniciamos el tratamiento. ¿Eh? Y entonces la persona en la reacción es como cuando empieza a hacer estiramiento o a hacer elongaciones, ¿ok? Elasticidad, que sientes que el cuerpo causa una resistencia. A toda acción se genera una reacción de la misma índole y con las mismas características, pero con un vector contrario. Eso es una ley de física. ¿Ok? Entonces, a cada acción se genera una reacción, decimos, equiparable, pero contraria en su vector. Entonces, es la oposición miotática, que dicen en la flexibilidad o en la elasticidad, en los estiramientos, que es una reacción por oposición. Igual es porque yo tengo que cambiar esta circunstancia, yo no la calo, no quiero, es decir, la resistencia al cambio del yo, es decir, del ego, es una cosa seria también. El miedo al cambio también, porque ¿y si hago ahora esto, qué podrá suceder en el futuro? Es para los ansiosos, por ejemplo. Y te sorprendería cuántos apellidos tiene ansiedad, que hasta canciones tienen escritas de ella, ¿ok? Y Doña Angustia, ¿ok? También tiene bastantes apellidos o sobrenombres, ¿ok? Entonces, todo ello lleva a que la persona tenga una resistencia al cambio y esa resistencia al cambio incrementa la reacción miotática por oposición, causando una agravación primaria que es una crisis curativa si la persona continúa el tratamiento o una agravación evasiva, que quiere decir que la persona a partir de esa agravación, no, yo no voy más para esa broma y se evade del tratamiento Claro. y busca la respuesta en la pastillita, ¿ok? Que le puedes poner la marca que tú quieras, inhibe el dolor o ceda las cosas, es decir, la pastillita del autoengaño, Mm. porque todo va a meritar un trabajo y un aprendizaje. ¿Para qué? Para que usted sea protagonista de su salud y tenga en sus manos su destino, porque nosotros somos y nuestra vida es consecuencia de nuestras acciones. Como el padecimiento entonces es consecuencial, tenemos que buscar juntos los causales de las circunstancias que dio al traste con el estado natural de salud que debe tener todo ser humano. Y eso es lo que me hace amar el trabajo que hago. Respondida por un Wow, poquito para nuestra amiga de Jalisco. definitivamente le digo. Otra más, otra pregunta más de esta vez de Leticia Muro Orozco, desde Ujú. Zapopan, Jalisco también. Ella Ah, pregunta o claro. dice, sufro de diabetes desde hace años. ¿Con la medicina Ajá. alternativa podría encontrar solución a mi problema? Bueno, fíjate que aquí volvemos al caso que estábamos hablando, que hay gente que, gracias a Dios, esta joven de Jalisco, ella sufre de diabetes, es decir, que la tiene en sufrimiento, ¿ok? Pero la diabetes tiene varias maneras de manifestarse, ¿ok? O de manifestación. Todas están en la etapa de la relación, o guardan relación con algo, ¿ok? Por la etapa relacional. Este, la diabetes está etiquetada como la diabetes tipo 1, que es la insulino dependiente, ya la persona que lo padece no produce insulina o islote de Langerhans en el páncreas donde se produce la insulina ya no lo está haciendo y está tomando sustitutos, lo que hace que
el sistema nervioso autónomo vea que tiene insulina y no necesita producirla. O sea, que también causa inhibición en la posibilidad de recuperar los islotes de Langerhans para que estos produzcan nuevamente la insulina que dejaron de producir en una disfunción en un momento dado, cronificando esto y dejando a la persona en la dependencia de una medicación externa, que al principio se producía por el páncreas de puerco. ¿Okay? Ahora, hoy en día se producen 7, 8 tipos de insulina, inclusive de alimento rápido, para las crisis que pueden sobrevenir a las personas, unas de precios más módicos que otros. Ahora, la insulina de tipo 2 es la que viene por resistencia a la insulina, ¿okay? Y de toda vez, igual que la primera, es metabólica, ¿eh? Y es degenerativa. Y la segunda va a terminar en la primera y puede terminar en otros problemas más severos, como te dije en principio, en los problemas de la cronificación de la deficiencia funcional y estructural de los riñones, ¿okay? Por una deficiencia electrolítica de magnesio fundamentalmente, que si empezamos a darle el magnesio a la persona, empieza a funcionar mejor. Existen variedades de magnesio, sí, el biglicinato de magnesio, que quiere decir que es magnesio quelado, quiere decir que tiene el metal que viene en el que viene asociado este mineral. El mineral no se consigue solo en el planeta, está asociado, está pegado en otro mineral para poder mantenerse, ¿okay? Aglomeración como un mineral cuasi puro. Entonces se coloca en sulfatos cuando vienen hidrogenados, o con azufres o azufrados. Viene el carbonato cuando viene con elementos de carbón o carbónicos. Y el biglicinato es cuando está trabajado para ser quelado, ¿okay? O para liberar del metal y meterlo más puro. Entonces, algunos de ellos trabajan para el sistema nervioso central, a nivel del encéfalo, entonces trabaja más en la memoria, trabaja oxigenando la zona, ayudando a que ese mineral supla las necesidades que tiene para los enlaces que tiene que tener para la nutrición del área en cuestión. Entonces, la diabetes, cuando hablamos de el tipo los tipos de por qué se generan las diabetes, tenemos que la insulina es la llave que abre la célula, ¿cómo se llama? La capa que cubre y define la célula como tal, ¿ok? Para poder ingresar en el ambiente intracelular, ¿ok? Y es la llave que abre la célula ¿para qué? Para que penetre la glucosa. Nosotros somos seres que se alimentan de mucha glucosa. ¿Eh? Y de sustancias nitrogenadas. Más allá del oxígeno, lo que nosotros necesitamos es nitrógeno. Entonces le llamamos a eso aminoácidos o aminas. Aminas significa un elemento nitrogenado, que es ¿cómo se llama? Proteico. Entonces, esta necesidad de glucosa para nosotros es símbolo de la dulzura, ¿eh? O simboliza la ternura. Y la persona que padece de diabetes padece mucho del, del tremendismo del peligro, o sea real, o sea imaginario, del peligro que significa la ternura en mi vida. Para mí, si para la persona que está empezando a tener la disfunción. Por ejemplo, un hombre de 40 años recuerda que a los 3 años fue cuidado por sus tíos, ¿no? Él se negó los afectos de sus padres, ¿ok? Y sintió que no lo querían. Fíjate, sintió él que no lo querían. Esto es una experiencia de varios pacientes a los cuales yo he tratado, ¿eh? Y te estoy hablando en masculino, no solamente en femenino, sino bastante en masculino. Entonces, ¿cuál es el conflicto que nosotros encontramos allí? Una deficiente o una disfunción en el alimento afectivo del ser, o una separación afectiva, como dirían en España, guarra, ¿sabes? Sí, ruda. Entonces, esto causa un resentir. Este resentir es todo lo que me dan a nivel afectivo, no me gusta, no me llega, no me nutre, ¿eh? No me da fuerzas, no me da energía, ¿eh?
Entonces, las personas con diabetes hiperglucémica, sí que tienen exceso, tienen un afán grande, no reconocido de realización amorosa. Fíjate que estamos hablando de lo relacional. Y algunos se sienten no capaces de aceptar y abrirse al ser amados, al amar. ¿Ok? Fíjate lo que es. Ahora, el amor y lo dulce tienen una estrecha relación. El niño disfruta con el dulce. Asómale un dulce a un niño a ver qué es lo que queda allí. ¿Eh? Ni el demonio Tasmania de las comiquitas tarda tanto que lo que tarda un niño en acabar con el dulce que le dé. Es raro, existen casos, niños que no le agrada el dulce, sin trauma. Entonces, esto está en el periodo de su vida en el que necesita mucho amor. Y un adulto con carencia afectiva tenderá a darse gustos con dulces, con las comidas que en general van intentando compensar esa carencia. Pero es que la glucosa no solamente se consigue en el azúcar, la glucosa se consigue fundamentalmente en las harinas, ¿eh? O en los carbohidratos refinados, que mientras más fácil nos permiten el acceso con menos riesgo, más nos atiborramos de ello, ¿eh? Cuando vamos a observar un poco el tipo de nutrición que estamos dándonos, que nos estamos permitiendo, vemos que tenemos una guerra porque ya conocemos ciertas áreas que no podemos, pero nos damos la licencia. Así es. Entonces, sí, el padecimiento puede mantenerse por mucho tiempo. En el tipo uno es el que está afectado en el córtex cerebral y en el córtex pancreático en el sistema neuroendocrino. El lado derecho es el lado masculino y el lado izquierdo es el femenino. ¿Cómo es eso? Ya eso viene un poquito en la bioemoción, un poquito más técnico. ¿Ok? La Doc, prohibición. definitivamente. No, con usted vamos a hacer otro episodio porque esto da para mucho más. Es que cada síntoma que me estás presentando es de casos crónicos y degenerativos que llevan muchísima cuerda. Y por ende, si soy homeópata o soy una persona que practica la homeopatía de mucho tiempo, entonces practico también el que cada persona es particular para ser tratada en su padecimiento o en los síntomas que presenta el terreno humano enfermo. ¿Ok? Entonces, la persona puede decir, pero es que yo vivo toda mi vida conmigo y yo eso no lo veo como un síntoma de padecimiento, un síntoma tóxico. Y ya te va diciendo que tengo todos los años de mi vida viviendo de esa misma manera. Así es. Entonces, por eso es que es particular y es personal la terapia natural, la terapia integrativa. Entonces, porque es inherente nada más a la manera en que yo me relaciono con mi cuerpo y mi vida. ¿Eh? Pero todo lo que ha creado el Señor, el Todopoderoso, alrededor de nosotros y nos ha dado las herramientas para poder entenderlas, y también así administrarlas en su debida dosis y en su debida cuantía a la persona que está padeciendo y está presentándose a nuestra terapia. Vale, Doc, un millón de gracias porque de verdad estoy segura que van a estar escuchando todas sus respuestas, tomando nota. Y bueno, ya vamos para allá. Todavía nos faltan dos. Vamos a tratar de darles respuestas a todos. Otra pregunta es de Rocío Díaz. Ella es de Colima, que es de aquí en Ujú. México también, en el estado de Colima. Y ella pregunta que si puede ayudar a alguien usted que sufra de depresión e insomnio. Depresión e insomnio. Depresión es la otra cara de la ansiedad. Es la cara pasada que todavía es el, el pretérito continuo, dirían en una clase de español, ¿ok? Es ese pasado que todavía nos está ¿cómo se llama? Rebobinando, está vuelve y está sintiéndose y sintiéndose y viviéndose en nuestra mente y nuestra conciencia.
o es nuestra conciencia nuestro preconsciente que está, ¿cómo se llama? Mostrándose, eh, en el cual yo no he trabajado, no he terminado de archivar o de cerrar el ciclo que me afectó, ¿ok? En el cual yo no logré el objetivo. Volvemos a hablar del yo en todo momento. Un yo que le duele estas circunstancias, una o todas, que te mencioné. Entonces, esta persona, su reacción está en no conformarse, pero tampoco corrige. En su presente, no hace las cosas de manera diferente. Si en el pasado te equivocaste y dio al traste con tus relaciones interpersonales o con un empleo o con una inversión que hiciste errada y tú no enmiendas los errores, es decir, no corriges y lo haces de manera diferente, sino que repites de nuevo, es más, utilizas el mismo calzado y te cepillas los dientes de la misma manera, o duermes del mismo lado en tu cama, o comes lo mismo, ¿eh? O sea, no cambias y no ajustas tu pensamiento a la realidad particular en la cual vas a tomar, sino que vienes con la realidad pasada, no vas a obtener resultados distintos. La única diferencia es que vas a tener más edad y te va a doler más. Y vas a decir, yo sabía que me iba a pasar esto, en el pesimismo. Es decir, la actitud del depresivo es el pesimismo. ¿Ok? Y es un rendido a las circunstancias, pero sin conformismo. ¿Qué causa insomnio? El insomnio es un padecimiento mental distinto, que puede estar eh, con pinceladas de, de estas conductas depresivas. ¿Ok? Pero no quiere decir que sean lo mismo, ni que venga por la misma causa de la persona. ¿Ok? El insomnio puede tener trastornos metabólicos que causen sustancias neurotóxicas que no permiten las cosas, actitud de la persona de elementos distractivos a la hora de llegar la noche, o trastornos por preocupación e índole pesimista, o trastorno por anticipación e índole pesimista, una preocupación, no va a resolver en ese momento la circunstancia, pero estás con tu pensamiento pegado en eso. ¿Okay? Y casi siempre las personas con insomnio tienen una gran pensadera, un atiborrado pensamiento, pasando de una cosa a otra, de una cosa a otra, y todas con un grado de frustración o de no resolución de la circunstancia y que tampoco en el momento que le prestan para pensar les lleva a solucionar nada. Por eso se mantiene en el tiempo ese síntoma que es el insomnio. Llega un momento en que le empiezan a poner medicaciones y que casi siempre para tener insomnio las medicaciones son adictivas, causando un problema mayor. ¿Okay? Así es, Doc, peor de lo que era antes, ciertamente. La Sí. última pregunta viene, y nos la envía más Uy, bien Luis Córdoba desde Zapopan, Jalisco, y dice, ¿podría regalarnos, doctor, alguna técnica para disminuir la ansiedad? Fíjese que todas están como relacionadas las preguntas, ¿no? wow. Déjame buscar una cosita aquí para, para entonces atender aquí esa respuesta al señor Luis de París, ¿ok? Que tiene que ver con la ansiedad. La ansiedad es eh, un concepto bastante amplio y como dijimos hace rato, tiene segundos nombres, motes, apellidos y bueno, hasta canciones hechas, ¿no? Pero ansiedad es netamente, eh, conceptualmente hablando, el doctor Jean Piaget, el padre de uno de los modelos educacionales en la actualidad, desde hace mucho tiempo, eh,
define la ansiedad como el conjunto de miedos inespecíficos sembrados en el párvulo entre los 0 y 6 años de edad. Después de los 6 años es más difícil modelar cambios en las estructuras fundamentales de la personalidad de un niño, ¿ok? Porque ya su personalidad está definida. Entonces, las reacciones, tú puedes ver niños con el síndrome de pie nervioso, de pierna inquieta, ¿ok? Temblando, apenas tienen 7 añitos. Ay, Cristo. Que es más natural verlo en una persona, que no es natural nada, ¿no? Pero que es más sencillo conseguirlo en una persona de unos 60 años, ¿ok? Que tiene un acúmulo de experiencias vividas y que le han caracterizado por ser, eh, causarles miedos. Pero ya este tiene miedos más específicos. Ahora, los miedos de una persona inespecíficos, quiere decir que la persona no logra entender por qué le sucede. Y esta es la pregunta del señor Luis. Y la pregunta de otras personas vuelven a hablar de la ansiedad. ¿Okay? Ansiedad viene del término ansias, de anhelos no satisfechos. ¿Okay? O por satisfacer. Y hay una duda implicada en cómo voy a llegar a lograrlo. Entonces, esa duda le llamamos miedo. Entonces, ansiedad por lo general es miedo al fracaso. ¿Okay? Técnicas para entender por qué, Carrizo, yo estoy pasando por la circunstancia que me está causando este proceso al cual yo le digo ansiedad. Pero que en realidad es miedo. Entiende por qué estás teniendo miedo. Hay técnicas, sí, respiración, hay meditación, pero meditar con una mente llena de circunstancias eh, es como decir a un niño que atraviese el mar saltando. ¿Okay? Así es. Entonces, ¿sabes? Es difícil sin ahogarse. Es difícil llevarlo a cabo. Para no decir imposible, porque lo difícil quiere decir que nadie o algunas personas lo habrán intentado, pero nadie lo ha logrado. No quiere decir que sea imposible, pero no sé cómo lograrlo. ¿Ok? Entonces, esa ansiedad quiere decir no sé cómo lograrlo. Necesito lograrlo. Mi vida, es decir, la paz en mi tranquilidad y mi tranquilidad dependen del resultado de una cosa que está en el afuera de mí y no está en mi control. O yo entrego mi control a esa circunstancia afuera de mí. Y yo simplemente puedo modificar lo que está y es inherente a mí mismo, está dentro de mi área de responsabilidad. Entonces, ansiedad hay que tratarla de una manera particular y enfocarse para poder entender cuáles son los procesos que me han llevado a estar en este momento bajo ese tinte y entender por qué yo tengo la costumbre de reaccionar de la manera que estoy reaccionando, perdiendo la tranquilidad y la paz que debe tener una persona comúnmente, sobre todo si hace las cosas bien. La paz debe reinar en tu corazón. ¿Eh? Amén de que te digan, es que tú tienes fibromialgia, pero no me vas a sacar de mi paz. La tendré, pero después la voy a tener abandonada por otro lado porque no la voy a atender. La voy a sacar de mí, porque ella no va a gobernar mi existencia. Fíjate, te estoy diciendo para nuestras eh, familias Beltrán, es que se llaman las primeras, ¿ok? Beltrán, sí. Que, que la fibromialgia no tiene por qué seguir posicionándose en su vida y 30 años, más de 30 años, por favor, ¿sabes? Ya es tiempo que se tomen decisiones para abandonar y hacer las cosas de una manera distinta. Se aprende por ensayo y error, pero entonces ensaya otra cosa, no el mismo vals, ¿ok? No la misma melodía ni la misma poesía. Hay que cambiar las actitudes, sobre todo de mis relaciones familiares. Llega un momento que lo que genero es tanto tóxico que lo que está, mi sistema conectivo está totalmente intoxicado e inmóvil. Y por eso es que el pollazo migra de un lado a otro, no solamente queda en un solo lado. En la persona que tiene el problema de diabetes, bueno, empiece a entender cuáles son los procesos que le duelen y que le causan amargura en su vida, o cómo ha sido su manera de nutrir sus emociones y nutrir su cuerpo
para entender por qué. Y tiene que tener también un índice de lo que es hereditario o la predisposición genética para sufrir de una manera más rápida que otros de esos síntomas. ¿Ok? Y sí, lleva trabajo, lleva bastante trabajo y es terapéutico y es semanal, no es diario en una persona de esa. No es que diario en la camilla, es diario en su ataque diario, para que entienda y mude las características que la llevan al traste de su vida. La persona que estaba hablando de la ansiedad y la de depresión, entienda la carga de pasado que tiene que aprender a cerrar capítulos en su vida y no quedarse enganchada en circunstancias que ya no pueden cambiar porque están en el pasado. Yo todavía no puedo hacerlo como hacían las comiquitas o las pequeñas películas en las que yo me meto en una cabina y voy a parar a no sé cuántos años en el pasado. El único que tiene la creación de manera horizontal es el creador y sustentador de la misma, que puede ver el principio de la creación y el final de la misma, pasando por todos los actores que han estado en la creación, sean criaturas o sean humanos. ¿Eh? Es el único que puede hacer eso. Y es el único que tiene en su capacidad poder hacerlo. No está sujeto al tiempo, sino el tiempo está sujeto a él. Entonces, nosotros en lo que teníamos el tiempo de hacer las cosas y no las hicimos, lamentablemente tenemos que hacer y sujetarnos a la vida que tenemos en la actualidad para hacer las cosas que tengamos que hacer, que tenemos delante de nosotros. Y cerrar nuestros ciclos y comenzar los nuevos ciclos con la mejor de nuestras fuerzas, con lo mejor de nosotros. Si yo atiendo vendiendo periódicos en una esquina, que yo sea el vendedor que más quiera la gente, porque lo hago con todo mi esfuerzo y todo mi cariño. Tú hablas de por qué yo le presento este apasionamiento en lo que hago, pues yo trato de hacer lo mejor que tengo para tratar con lo mejor que soy a las personas que ponen en mis manos su vida, algo tan preciado para el mismo creador como es la vida, ¿ok? Y su salud. Entonces, lo que tengo que hacer es mi mejor esfuerzo con el mejor de mis cariños y con la mejor de mi alegría para poder ayudarles, acompañarles a que aprendan cómo hacer las cosas. Pues yo no he curado, como te dije al principio que nos conocimos, yo no he curado a nadie en mi vida. Y a estas alturas de la vida todavía no he curado a nadie. La persona empieza a ajustarse en el tratamiento y se cura. Yo no lo curo, la persona se cura. ¿Eh? Porque en las herramientas hay que entregárselas a las personas y ayudarles a entender cómo usarlas. Ah, que hay padecimientos que ameritan acupuntura, ameritan el conocimiento de una, ameritan tratamientos miofaciales también, que ameritan una técnica que es mexicana, que es microdosis, ¿okay? Que es el trabajo de la microdosis de vitaminas y minerales para no tener que estar atiborrándose de medicamentos que afectan el sistema gastrointestinal. Y si tienes un problema de colon irritable o colon permeable, entonces tampoco vas a asimilarlo. Entonces tiene que pasar por el sistema nervioso a través de las enzimas que consumimos en la boca y de ahí nace la terapia de la microdosis, ¿ok? Que son dosis pequeñas, pero que traen una gigantada cantidad. Si con 6 gotas yo me tomo 2 gramos de vitamina C, ¿ok? O con 6 gotas me tomo los 400 miligramos que necesita el cuerpo de magnesio, ¿ok? O las unidades necesarias que tenga. Ahora, si me voy a hacer una macrodosis de vitamina C, me puedo tomar 6 gramos al día tomándome 6 gotas 3 veces al día, dependiendo de la concentración de la microdosis que me estoy tomando, porque pueden ser 6 gotas y son los 6 gramos. Y no meterme 24 pepas, porque para hacer 6 gramos, son 1500 miligramos, son 12 pepas de vitamina C de esas que tienen muchos excipientes. Y evitamos los excipientes. O sea, también podemos evitar ese problema gástrico que puede darse por la concentración tan grande de ácido ascórbico y el ácido clorhídrico en el estómago en un momento dado. ¿Eh? Entonces, eso es un desarrollo que hicieron unos especialistas científicos de la medicina integrativa y homeopática en México, ¿eh? Y que el presidente de la Sociedad Homeopática Venezolana, eh, él vive en México desde hace unos años, exilado en México hace unos años, en DF, y él fue el que nos impartió sus enseñanzas de la formación en la microdosis para poder ayudar a nuestros pacientes de una manera efectiva, sobre todo en los países latinoamericanos donde tenemos eh, limitaciones, sean por la índole económica o sea porque en nuestros países la economía, la macroeconomía no permite tener cierto tipo de medicamentos
a disposición, a libre disposición, y entonces podemos crearlos a través de la microdosis. Entonces, ese resumen te lo quise hacer para que esta persona, este señor Luis de Jalisco, también entienda, y todas las personas que hicieron las preguntas también entiendan que es todo un proceso que afecta a la psique, que afecta nuestra alma y que afecta a nuestro cuerpo y sus funciones orgánicas. Entonces, que podemos hacer una cantidad de cosas, bueno, eso es ya tema que será para otra reunión, ¿ok? Y puedo atender por esta vía, sí, puedo atender por esta vía este, remota a través del celular, ¿ok? Este, previo convenio con el paciente y previa cita, como dice, para poder atenderlo y poder recetarle. Este, las recetas son casi todas naturales, homeopáticas, y no voy a, ¿cómo se llama? No voy a recetar nada que no sea natural y homeopático, ¿ok? O nutricional, ¿ok? Porque de nada vale que la persona se tome una receta y no vaya a haber un cambio o no tenga la posibilidad de adquirir las cosas porque económicamente no son viables en tratamiento, porque no es lo mismo tomarse una pastilla o un remedio que en el tiempo vas a tener que estar tomándolo, ¿ok? Para resarcir a tu cuerpo, y tu ser sabe que ya de entrada no voy a poder hacerlo. Claro. Y la otra es la tarea que les colocó a los pacientes. La manera de tratamiento es una tarea porque, como te dije, en los distintos casos que me mencionaste, que qué bueno que fueron de estos crónicos y degenerativos y aquellos que llaman condiciones, como la que dijo la señora Beltrán, que es la fibromialgia, lo tratan como una condición y se lo pasean de un lado a otro y la persona pasa años sufriendo bajo esa cruz, ¿ok? En ese rosario de pastillas y de sedantes, y sin tener una posibilidad de que en un momento dado le sobrevenga un dolor XY en cualquier parte del cuerpo, como la persona de la diabetes o como las personas que están con la ansiedad y la depresión. Entonces son procesos degenerativos que necesitan activa participación de la persona en la mudanza de la expresión del temperamento, el trabajo sobre su impulsividad irracional, ¿eh? Y el convencimiento propio en que sí puede. ¿Ok? Doc, de verdad que, Yo te digo, mire, me sigue después de tantos años dejando impresionada con todo lo que habla, con su vibra. Creo que quedó más que claro que es para muchísimas de las personas que seguramente van a estar viendo este programa, este episodio, lo que es la medicina integrativa, ¿sí? Lo que antes llamábamos medicina alternativa. Y ya sabemos también que ya. usted nos puede ver, que usted nos puede hacer esa consulta, aunque estemos en otros países, en otros lugares, que no tengamos el placer, Doc. Algún día hay que invitarlo a México para que venga aquí a impartirnos y colocarnos la acupuntura, aunque sea unas semanitas, ¿no? Bueno, si está en las posibilidades y Dios lo permite, claro que sí. Yo en la actualidad, como te digo, tengo residencias también en el Brasil. Este, Tengo licencia para trabajar en Europa. Estoy registrado en el Registro Mundial de Terapeutas, es decir, también puedo sacar mi licencia de ejercicio a nivel americano y tengo mi licencia como acupuntor a nivel mundial. No, ¿Ok? claro que sí, le vamos a estar sacando hasta la visa para traerlo a México para que venga por aquí. Así sea unos días, Doc, no importa, pero aquí lo necesitamos, téngalo por seguro que sí. Ya para finalizar, agradecerle de verdad muchísimas gracias. Vivi Brilla, pues usted dio el mensaje, creo que lo dio completamente claro porque el objetivo de este programa, de este canal, es mostrar eso precisamente, esa luz al final tal vez del túnel para muchas personas en casos, porque usted habló de el amor y la pasión con la que trabaja, y creo que eso es lo más bonito y lo más importante, el trabajar con amor, con pasión, teniendo esa espiritualidad, ese equilibrio mente, cuerpo, espíritu que es tan importante para hacer cualquier cosa en la vida y tener éxito. De verdad que sí, muchas gracias. Para mí es un placer haberlo tenido acá en el episodio número 2.
Sé que muchos amiguitos van a estar escuchándolo y ya están preguntando cómo lo contacto, dónde, cómo, por qué. Bueno, calma, pueblo. El número del doctor va a estar saliendo aquí en pantalla también. Lo van a tener en la cajita de descripción. Su número de WhatsApp únicamente atiende usted. ¿Hay alguien más que conteste o solamente usted, Doc? No, solamente yo, voy a atender directamente yo. ¿Ok? Directamente, y les cuento algo, que si dicen, escuchen bien, presten atención, si ustedes nos mandan le mandan al doc el mensajito y le dicen que vieron, lo vieron en la entrevista de Vivi Brilla, él les va a estar dando un descuentazo de ¿cuánto, doc? El 30% sobre la primera consulta. 30% sobre la primera consulta, así que márquenle por WhatsApp, ahora sí que ya no hay, porque ya con esto como bien lo dijimos, la globalización, ya nos pueden estar consultando por WhatsApp, por Zoom, bueno, eso no hay problema, pero lo importante es conseguir la solución y ya no dejar que estas enfermedades sigan formando parte de nuestras vidas. Como les digo, muchísimas Así es. gracias a todos. Gracias, Doc, nuevamente. Gracias por acompañarnos en este episodio número 2 de Vivi Brilla. No olviden, chicos, de suscribirse. Si no lo han hecho, toquen la campanita para que también les estén llegando las notificaciones de nuestros próximos videos. Y si conoces a alguien que consideres que también puede estar sumándole mucho más a esta comunidad, así como el doctor Michel y ya los episodios anteriores que ya los están viendo, pues déjenmelo saber en los comentarios o en el correo electrónico que también está en la cajita de descripción. Yo soy Glenn y recuerden, vive y brilla. Bye bye.